Josué 4:6. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué: elegid 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y dadles esta orden: sacad de aquí, del lecho del Jordán donde se han posado los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Pasadlas con vosotros y depositadlas en el lugar donde vais a pasar la noche. Llamó Josué a los 12 hombres de los hijos de Israel que había elegido, uno de cada tribu, y les dijo: pasad ante el arca del Señor vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cargad al hombro cada uno una piedra, una por cada tribu de los hijos de Israel, para que queden como monumento entre vosotros. Cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos: ¿qué son esas piedras?, les responderéis: es que el agua del Jordán quedó cortada ante el arca de la alianza del Señor. Cuando el arca atravesaba el Jordán, el agua del Jordán se cortó. Estas piedras se lo recordarán a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel lo hicieron así, según las órdenes de Josué. Sacaron 12 piedras del lecho del Jordán, una por cada tribu de los hijos de Israel, como había mandado el Señor a Josué. Las llevaron hasta el lugar y donde iban a pasar la noche, y las depositaron allí. Y Josué erigió 12 piedras en medio del Jordán, donde se había parado los pies de los sacerdotes portadores del arca de la alianza. Allí están todavía hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron quietos en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué había mandado al pueblo por orden del Señor, conforme en todo a lo que Moisés había ordenado a Josué. La gente se dio prisa en pasar. En cuanto acabaron de pasar todos, pasó el arca del Señor y los sacerdotes se pusieron a la cabeza del pueblo. Los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla a la cabeza de los hijos de Israel como les había mandado Moisés. Eran los que pasaron delante del Señor hacia la llanura de Jericó, unos 40.000 guerreros armados dispuestos para el combate. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel y lo respetaron a él como habían respetado a Moisés mientras vivió. El Señor dijo a Josué: manda a los sacerdotes, portadores del arca del testimonio, que salgan del Jordán. Josué les mandó: salid del Jordán. Y en cuanto salieron de en medio del Jordán los sacerdotes portadores del arca de la alianza del Señor, nada más poner los pies en tierra, el agua del Jordán volvió a llenar el cauce y corrió como antes hasta los bordes. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras sacadas del Jordán, y dijo a los hijos de Israel: cuando el día de mañana vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué son esas piedras?, se lo explicaréis así a vuestros hijos: Israel pasó ese Jordán a pie enjuto. Es que el Señor vuestro Dios secó entre vosotros las aguas del Jordán hasta que pasasteis, lo mismo que había hecho el Señor vuestro Dios con el Mar Rojo, que lo secó ante nosotros hasta que lo pasamos, para que todas las naciones del mundo reconozcan cuán poderosa es la mano del Señor y teman siempre al Señor vuestro Dios. Josué 5. Cuando los reyes amorreos que habitaban al lado occidental del Jordán y los reyes cananeos que vivían en la región costera oyeron que el Señor había secado el agua del Jordán ante los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y les faltó el aliento para hacerles frente. En aquella ocasión dijo el Señor a Josué: hazte unos cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo unos cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en la colina de Aralot. Josué llevó a cabo esta circuncisión porque después de la salida de Egipto, todos los varones que habían salido de Egipto, todos los guerreros, habían muerto por el camino en el desierto. Toda la población que había salido de Egipto estaba circuncidada, pero los nacidos en el desierto por el camino después de la salida de Egipto estaban sin circuncidar, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la generación de guerreros salidos de Egipto. No obedecieron la voz del Señor y el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus padres, que nos la daría a nosotros, una tierra que emana leche y miel. En su lugar puso el Señor a los hijos de aquellos, y estos son los que Josué circuncidó, porque estaban sin circuncidar, ya que no los habían circuncidado durante el viaje. Cuando todos acabaron de circuncidarse, se quedaron en el campamento guardando reposo hasta que se curaron. Entonces dijo el Señor a Josué: hoy os he quitado de encima
el oprobio de Egipto. Por eso se llama aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua comieron ya de los productos de la tierra, ese día panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Sucedió que estando ya cerca de Jericó, Josué alzó los ojos y vio a un hombre en pie frente a él con la espada desenvainada en la mano. Josué se adelantó hacia él y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o del enemigo? Contestó aquel: No, soy el general del ejército del Señor y acabo de llegar. Josué cayó rostro en tierra adorándolo. Después le preguntó: ¿Qué manda mi señor a su siervo? El general del ejército del Señor le contestó: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Josué lo hizo así. Josué 6. Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. El Señor dijo a Josué: Mira, entrego en tu poder a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Todos los combatientes rodead la ciudad, dando una vuelta a su alrededor. Así durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán delante del arca 7 trompas de cuerno de carnero. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompas. Cuando suene el cuerno del carnero y oigáis el sonido de la trompa, todo el pueblo lanzará el alarido de guerra y se desplomarán las murallas de la ciudad, y el pueblo la asaltará cada uno por el lugar que tenga enfrente. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les mandó: Tomad el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven 7 trompas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Y luego al pueblo: id y dad una vuelta alrededor de la ciudad, y que la vanguardia pase delante del arca del Señor. En cuanto Josué acabó de dar estas órdenes al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando 7 trompas de cuerno de carnero delante del Señor, empezaron a tocar. El arca de la alianza del Señor los seguía. La vanguardia marchaba delante de los sacerdotes que tocaban las trompas. La retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompas. Josué había dado esta orden al pueblo: No gritéis, no alcéis la voz, no se os escape una palabra hasta el momento en que yo os mande lanzar el alarido de guerra. Entonces gritaréis. Dieron con el arca del Señor una vuelta a la ciudad rodeándola una vez y se volvieron al campamento para pasar la noche. Josué se levantó de madrugada y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompas de cuerno de carnero delante del arca del Señor iban tocando las trompas según caminaban. Las tropas de vanguardia iban delante de ellos y el resto detrás del arca del Señor, y tocaban las trompetas según caminaban. Aquel segundo día dieron otra vuelta a la ciudad y se volvieron al campamento. Así hicieron 6 días. El día 7º se levantaron al alba y dieron 7 vueltas a la ciudad, del mismo modo, solo que el día 7º dieron 7 vueltas a la ciudad. A la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron las trompas y Josué ordenó al pueblo: Gritad, que el Señor os da la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, está consagrada al exterminio en honor del Señor. Solo han de quedar con vida la prostituta Rahab y todos los que estén con ella en casa, porque escondió a nuestros emisarios. Cuidado, no prevariquéis quedándoos con algo de lo consagrado al exterminio, porque acarrearéis la desgracia sobre todo el campamento de Israel, haciéndolo objeto de exterminio. Toda la plata y el oro y todos los objetos de bronce o de hierro están consagrados al Señor, e ingresarán en su tesoro. El pueblo lanzó el alarido de guerra y sonaron las trompas. En cuanto el pueblo oyó el son de la trompa, todo el pueblo lanzó un poderoso alarido de guerra. Las murallas se desplomaron y el ejército se lanzó al asalto de la ciudad, cada uno desde el lugar que tenía enfrente, y la conquistaron. Consagraron al exterminio todo lo que había dentro: hombres y mujeres, muchachos y ancianos, vacas, ovejas y burros. Todo lo pasaron a cuchillo. Josué había encargado a los 2 hombres que habían explorado el país: id a casa de la prostituta y hacer salir de ella a esa mujer con todo lo suyo, como se lo jurasteis. Los jóvenes espías fueron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, con todo lo suyo y a todos los de su familia, y los dejaron fuera del campamento de Israel.
Luego prendieron fuego a la ciudad con cuanto había en ella. Solo la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro los depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Pero Josué respetó la vida a Rahab, la prostituta, así como a la casa de su padre y a todos los suyos. Ella se quedó viviendo en medio de Israel hasta el día de hoy por haber escondido a los espías que envió Josué a explorar Jericó. En aquella ocasión Josué pronunció este juramento: Maldito sea ante el Señor el hombre que reedifique esta ciudad. A costa de su primogénito echará sus cimientos y a costa del hijo menor asentará las puertas. Y el Señor estuvo con Josué, cuya fama se divulgó por toda la comarca. Salmo 79. Salmo de Asaf. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido a Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Derrama tu furor sobre los gentiles que no te reconocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob y han asolado su mansión. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. ¿Por qué han de decir los gentiles, ¿dónde está su Dios? Que a nuestra vista conozcan los gentiles la venganza de la sangre de tus siervos derramada. Llega a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Devuelve 7 veces más a nuestros vecinos la afrenta con que te afrentaron, Señor. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Lucas 5, 1-16. Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las 2 barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pobre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que había recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie. Le dijo: «Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración.